Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos acelerar el timer en Windows con resoluciones desde hasta 1 milisegundo. Esta resolución no representa ningún problema en los proyectos de Macintosh, puesto que es suficiente con ajustar el periodo de los timers estándar que encontramos en el framework a 1 milisegundos y lo utilizaremos el disparo o el evento que se dispara a esa frecuencia o una frecuencia inferior. ¿Por qué es esto importante? Porque en muchas ocasiones nuestros proyectos requieren de la máxima precisión en la toma de lecturas, por ejemplo desde dispositivos externos o en otras tareas asociadas con el timer. La forma en la que logramos esto es mediante el uso de las funciones disponibles en varios de los componentes o de las funciones disponibles en las librerías de Windows. Como podemos ver aquí en este área, en el apartado superior de la ventana. De hecho, el hardware moderno de los actuales PC basados en Windows nos permiten obtener una resolución máxima de hasta 0,5 milisegundos. Sin embargo, por omisión, Windows tiene ajustada una resolución mínima de 15,6 o en torno a los 16 milisegundos, que es el utilizado por omisión por los temporizadores o por los timers del framework de Soyo cuando ejecutamos en proyectos para Windows. Y en estos casos, aunque ajustemos el periodo a unos valores inferiores, siempre se mantendrá este ajuste de 15 milisegundos. Sin embargo, como podemos ver aquí, es posible ajustar a frecuencias de hasta 5 milisegundos, tal y como podemos apreciar, y también de cifras también inferiores de 1 milisegundo, con la capacidad de la solución propuesta también de modificar sobre qué elemento va a actuar, es decir, cambiar de forma dinámica el objeto, el método que ejecutaríamos asociado al timer, tal y como lo haríamos mediante el método addHandler disponible en el framework de Soyo. Así podemos cambiar, por ejemplo, entre que se redibuje el canvas a la frecuencia o resolución indicada, o bien derivar esta acción al área de texto para que se cambie aquella que podamos desear. Por supuesto, mediante estas funciones también podemos ajustar los valores a otros periodos superiores que no representarían ningún problema cuando lo estuviésemos realizando con el framework de Soyo, pero que también están disponibles al adoptar esta opción basada en los declare con Windows. Y para verlo en qué consiste, volveremos en este caso al proyecto que estamos ejecutando y verás que lo que hemos hecho ha sido envolverlo en una clase. Y lo que se están utilizando es una serie de métodos externos, que es la forma más elegante que tenemos y que nos proporciona el IDE de Soyo para declarar el acceso a librerías o frameworks externos con los que queramos trabajar. Simplemente es indicar el nombre del método que queremos ejecutar, pasando los parámetros esperados por la función, así como el tipo devuelto. No siempre es así en todos los casos. La librería en la que se encuentra dicha función y luego si la queremos declarar como una librería soft, que indica que se va a comprobar la existencia de esta función en la librería descrita en tiempo de ejecución y no mediante el compilador. En cuanto a lo que es la clase propiamente dicha, todo el trabajo se realiza básicamente en este método, new high def timer. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bien, sencillamente utilizamos la primera de estas funciones, que es crear un temporizador de los que están disponibles en las librerías de Windows, pasando los parámetros esperados, y aquí únicamente el más importante es, si acaso, pues estos dos, que serían false, y también name, que es simplemente poner cualquiera para identificar al timer. Otra cuestión importante es pasar el puntero a una estructura que hemos definido, tal y como podemos ver aquí. Es una estructura bien sencilla, declarando simplemente uno de sus componentes como un entero de 64 bits. Y lo que hacemos
o para lo que sirve esta estructura es para indicar el tiempo en el pasado con el que queremos ejecutar por primera vez este temporizador. Una vez que tenemos la estructura declarada y asignada, lo que haremos será llamar a la segunda de las funciones que hemos declarado, setWaitTableTimer, que podemos ver aquí la definición también como un método soft, y donde pasamos por referencia el handler, la estructura tal y como se ha indicado, el periodo de tiempo que está definido como una propiedad y que es el que ajustamos mediante la ventana que hemos visto, y por supuesto también la dirección de la función callback que deseamos ejecutar y que en este caso está definida como una propiedad de forma, o un delegado, mejor dicho, de forma que podemos modificarlo en tiempo de ejecución. Lo que ocurre con este tipo de temporizadores es que necesitan ser señalizados para que se ejecuten de forma periódica. Es por ello que necesitamos incluir en un bucle do loop la llamada a la tercera de las funciones del sistema Windows, que es sleepx, pasando un valor infinito para que el tiempo de espera no sea superado. Y lo que hacemos para mantener la interfaz de usuario reactiva es incluir el app-do-events de forma que podamos interactuar con el resto de elementos y así ejecutar su código asociado. Por supuesto, como parte del bucle establecemos una comparación mediante una propiedad declarada en la clase para poder salir de él cuando, mediante un botón o cualquier otra condición del resto del código, indiquemos que queremos cancelar su ejecución. Como ves, el problema que tiene esta solución, o el peor aspecto por así indicarlo, es que una vez que llamemos a este método de la clase no saldremos del bucle hasta que se cumpla la condición de cancelación. Sin embargo, como puedes ver, esto no implica más que un cambio de modelo a la hora de pensar en nuestros programas, puesto que podremos seguir reaccionando mediante los controles de la interfaz de usuario, tal y como podemos ver aquí, ajustando nuevos periodos, cambiando los controles o bien haciendo cualquier otra ejecución que consideremos oportuna. En definitiva, supone una solución muy apta para rebajar esa resolución de los timers a un máximo de hasta 1 milisegundo, lo cual nos beneficiará en el uso de múltiples tipos de aplicaciones y asegurando así un comportamiento similar de nuestras soluciones multiplataforma tanto en Macintosh como bajo Windows. Como de costumbre, espero que hayas encontrado este tutorial de interés y por supuesto te invito a que nos sigas leyendo y actualizando todas las noticias tanto en el blog de Soyo como en el foro, por supuesto también en las páginas de Facebook y por supuesto en aprendesoyo.com, donde puedes encontrar más información, artículos, documentos, cursos y tutoriales sobre Soyo.